Bueno, para abordar las dudas que ustedes van teniendo, aquí voy a mencionarles sobre algunas características del plano cartesiano, velocidad y la ecuación de la recta. El sistema de referencia es el plano cartesiano que vamos a asociar y vamos a colocar sobre cualquier punto en particular, en el cual nos sirve como base de comparación. Podemos colocar este plano cartesiano a nivel del suelo, a cualquier altura. Podemos colocarlo a nivel del mar, pero podemos ayudarnos para que poder hacer referencia a un origen. Cabe mencionar que el plano cartesiano, a diferencia de matemáticas, nosotros en física podemos utilizar y describir que el eje horizontal siempre va a corresponder al tiempo y el eje vertical va a corresponder a la distancia. Esa puede ser modificada por velocidad o aceleración. Pero en cambio el que no puede cambiar viene siendo el eje horizontal, que siempre va a corresponder al tiempo. Aquí tenemos la cuadrícula, tenemos los valores de los cuadritos. Podemos utilizar el factor de escala. Cada cuadrito puede ser 10, cada cuadrito puede ser 100. Nosotros ya podemos decidir abiertamente. Ahora, para poder especificar un vector de desplazamiento, podemos definirlo como aquella flecha que va desde el origen hasta el punto en particular, y nosotros podemos calcular la magnitud. Si nosotros tuviéramos una regla, podríamos medir cuánto vale de largo esta flecha. Pero también nosotros nos podemos apoyar y podemos decir que estas coordenadas van a corresponder para que cuando lleguemos a este punto, nosotros podemos desplazarnos de manera horizontal 4 unidades y después de manera vertical 4 unidades, que vienen siendo las coordenadas de este punto en particular. Pero también nos podemos apoyar en los puntos cardinales, como por ejemplo aquí tenemos uno de 50 kilómetros dirección noreste. Apoyándonos en los puntos cardinales, aquí tenemos un vector que viene siendo de 50. Como les decía, podemos avanzar de manera horizontal y después de manera vertical. Entonces a eso se le llama componente en X y el otro va a ser componente en Y. Entonces, para poder una suma, cuando venga especificada con los subíndices X y Y, nos da referencia a que son los componentes. Los componentes siempre se van a sumar, pero siempre van a ser o sumo puros componentes en X y después sumo puros componentes en Y. No los puedo mezclar. Siempre van a ser componente en X y siempre lo sumo, va a dar un valor, y después puedo calcular el componente en Y y me da un valor. No los voy a mezclar, no se van a juntar. Ahora, con esto yo he formado un triángulo. Ese triángulo pues va a tener una base y va a tener una altura. También podemos ayudarnos con la escala y medir cuánto vale esta distancia horizontal y la distancia vertical. Entonces ya cuando tenemos nuestro triángulo, nosotros podemos hacer uso de lo que viene siendo la pendiente. La pendiente va a ser dividir lo que es la altura sobre la base. Al hacer la división, para este caso nos da un valor de 0.75. Al avanzar sobre la materia, ustedes han visto que la pendiente viene siendo igual a la velocidad. Entonces, si ustedes dibujan un triángulo a partir de los datos o a partir de la gráfica, ustedes fácilmente pueden calcular la pendiente o velocidad. Acuérdense, la pendiente o velocidad va a ser dividir altura sobre la base del triángulo que ustedes hayan dibujado. También se ha visto que una línea recta va a tener una inclinación. Esa inclinación siempre va a ser constante. Al ser la inclinación constante significa que la pendiente es constante. Sabemos que la pendiente es velocidad, por lo tanto velocidad es constante. Y al tener una velocidad constante tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, nosotros podemos a partir de esta gráfica poder dividir y separarlo para dibujar un triángulo. Entonces ya aquí podemos conocer el valor de la base y el valor de la altura. Fíjense que aquí estoy
tomando como referencia el punto donde cruza. ¿Sí? Ustedes pueden tomarlo más abajo, pueden tomarlo más arriba, pero lo importante es que ustedes manejen un triángulo. Con esto yo quiero hacerles notar de que podemos nosotros tener valores positivos o negativos. Aquí en este caso tenemos una línea que va hacia abajo. Entonces también nosotros podemos dibujar nuestro triángulo rectángulo. Tenemos aquí nuestra base y tenemos aquí nuestra altura. Bien, entonces ya en la materia ustedes han visto que podemos tener una línea recta que va creciendo o que va hacia arriba. Podemos dibujar nuestro triángulo rectángulo. Tenemos el valor de la base, de la altura, y para calcular su velocidad pues nada más es dividir la altura sobre la base. En este caso nos da 1.25. Cuando la línea va hacia abajo o nos indican que va decreciendo o hacia abajo, podemos también dibujar nuestro triángulo rectángulo, pero cuando vamos de forma vertical hacia arriba, tenemos valores positivos. Cuando va esa línea vertical hacia abajo, tenemos un signo negativo. Ya de aquí podemos avanzar de manera horizontal para llegar aquí y este va a ser positivo. Y nuevamente, calcular la velocidad es dividir la altura, que va a ser menos 5, entre la base del triángulo, que es 4. Y aquí nos va a dar el valor de menos 1.25. El signo menos significa de que decrece o va hacia abajo la línea recta. Cuando tenemos un valor positivo, significa que va creciendo o que la línea recta crece hacia arriba. Otra característica de la línea recta es que va a cruzar y va a cortar un punto sobre el eje vertical. Entonces, apoyándonos con la escala o con las líneas que ahí tenemos en nuestra cuadrícula, podemos contar qué valor corresponde cuando cruza la línea recta sobre el eje vertical. Entonces, aquí al contar nos dice que corta a las 4 rayitas, ¿sí? a los 4 metros, por ejemplo. Pueden ser otras unidades, pueden ser kilómetros, pueden ser pies, millas, etc. Utilizando la ecuación de la recta, que se describe como y igual a mx más b, m ya sabemos que viene siendo la velocidad, b hasta ahorita sabemos que viene siendo el punto donde corta, donde cruza la línea recta sobre el eje vertical. Entonces, pasándolo a lenguaje física, tenemos que en el eje vertical siempre manejamos distancias, por eso aquí colocamos xf, distancia final. Es igual a la pendiente. Pendiente viene siendo la velocidad. Y de manera horizontal, nosotros estamos utilizando el tiempo. Por eso va aquí el tiempo. Más la ordenada al origen. Entonces, esta va a ser por donde cruza la línea recta sobre el eje vertical. Entonces, si colocamos los valores, aquí en este caso nos va a indicar que la distancia va a corresponder a la velocidad, que es 1.25, ¿sí? metros sobre segundo, multiplicado por tiempo, y cruza la línea recta en el punto 4. Y aquí está especificado. Si la línea recta estuviera hacia abajo, significaría que el valor de la ordenada al origen va a cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí va a cruzar en otro punto. Entonces, aquí ya son valores negativos. Entonces, ese valor negativo que se encuentre se va a especificar aquí. Y entonces, esa va a ser otra de las características de la ecuación de una línea recta. Entonces, con esto vemos algunas dudas de ustedes. Ustedes me van a seguir comentando a través del mensajero y yo podré hacer algunos videos para poder ir resolviendo poco a poco sus dudas. Nos vemos en el siguiente video.